Bienvenidos de nuevo. Es un placer inmenso tenerlos una vez más por aquí, listos para sumergirnos juntos en el fascinante mundo del espectáculo. Hoy, mis amigos, tenemos entre manos una noticia que ha sacudido los cimientos del corazón de muchos, una historia que parecía sacada de una telenovela, pero que créanme, es más real de lo que jamás imaginamos. Prepárense porque vamos a desgranar todos los detalles de la impactante noticia que protagonizan Can Yaman y Demet Özdemir, una pareja que para muchos representa el ideal del romance en la ficción y que ahora su realidad ha dado un giro de 180 grados. Si aman las historias que te dejan con la boca abierta, si disfrutan de los giros inesperados y si, como yo, sienten esa cosquillita de curiosidad por saber qué pasa detrás de cámaras, entonces este vídeo es para ustedes. Y antes de que nos lancemos de lleno a este torbellino de emociones, no olviden ese pequeño gesto que nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Suscríbanse al canal. Denle al botón rojo y activen la campanita para que no se pierdan ni una sola de nuestras primicias. Ahora sí, vamos al lío. Amigos, la fecha de hoy, 2 de febrero de 2026, quedará marcada en la memoria de los fans de Can Yaman y Demet Özdemir como el día en que todo cambió. Por años, esta pareja ha sido sinónimo de química televisiva pura. Desde que se conocieron en el set de Erkenci Kuş, la chispa entre ellos fue instantánea, palpable, eléctrica. Recuerdo perfectamente cómo cada escena que compartían en pantalla nos dejaba suspirando, anhelando que esa ficción se convirtiera en realidad. Y, oh sorpresa, sucedió. Su relación, que comenzó como un dulce secreto, pronto se hizo pública, y el mundo entero se derritió ante la evidencia de su amor. Eran la pareja de moda, los sueños de millones hechos carne y hueso. Sus apariciones juntos eran esperadas con ansias, cada fotografía, cada entrevista, alimentaba la narrativa de un cuento de hadas moderno, un romance digno de la gran pantalla o, mejor aún, de nuestras pantallas de televisión que tanto amamos. Pero como bien sabemos, la vida real rara vez sigue el guión perfecto que esperamos. Y es aquí donde entra la noticia que hoy nos tiene con el corazón en vilo. A finales de enero de 2026, comenzaron a circular rumores, como siempre sucede en el universo del espectáculo, pequeños susurros que se fueron volviendo más fuertes, más insistentes. Al principio muchos los descartamos como simples especulaciones, como el pan de cada día en el mundo de la farándula. Sin embargo, a medida que pasaban los días, las fuentes se volvían más sólidas, los indicios más claros. Y hoy, mis amigos, la bomba ha estallado. La noticia que ha sorprendido a todos, sin excepción, es la ruptura definitiva de Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, han escuchado bien. Lo que muchos consideraban una de las parejas más sólidas y envidiadas del panorama internacional, ha llegado a su fin. Y lo más impactante de todo, no es solo la ruptura en sí, sino los motivos que se rumorea la han precipitado. Varios medios turcos y ecos en la prensa internacional apuntan a diferencias irreconciliables, a proyectos de vida que al parecer ya no marchan en la misma dirección. Se habla de ambiciones profesionales que han chocado, de estilos de vida que con el tiempo se han demostrado incompatibles. Al principio, la noticia se manejó con cautela, con comunicados vagos y diplomáticos, intentando proteger lo que quedaba de su esfera privada. Pero la verdad, como el agua, siempre encuentra su cauce y las grietas en la fachada de la pareja perfecta comenzaron a hacerse evidentes para aquellos que observamos de cerca. Las especulaciones más fuertes apuntan a que las exigencias de las carreras de ambos, que los han llevado a recorrer el mundo en diferentes direcciones, han jugado un papel fundamental en esta dolorosa separación. Can Yaman, conocido por su carisma arrollador y su intensa agenda de proyectos, tanto en Turquía como en Italia, siempre ha demostrado una dedicación férrea a su trabajo. Su metamorfosis de actor a estrella internacional ha sido meteórica, y con ella, la demanda de su tiempo y energía se ha multiplicado exponencialmente. Por otro lado, Demet Özdemir, quien también ha expandido su horizonte profesional con participaciones en proyectos internacionales y colaboraciones de moda de alto calibre, también ha estado enfocada en consolidar su carrera, buscando dejar su propia huella en la industria. Se dice que las constantes ausencias, los largos periodos de separación, y la dificultad inherente a encontrar un equilibrio viable entre sus vidas personales y profesionales, han ido minando la relación poco a poco, como una gota que taladra la piedra, hasta desgastar la fortaleza que parecía unirles. Pero no es solo eso, amigos. Hay un detalle adicional que añade una capa más de drama y complejidad a esta historia que hasta hace poco parecía sacada de un cuento de hadas. Fuente.
Es cercanas a la pareja y me estoy basando en reportes de agencias de noticias con bastante credibilidad, sugieren que ha habido diferencias significativas en cuanto a planes futuros, a la visión que cada uno tenía de su vida a largo plazo. Mientras Kanyaman podría estar considerando dar un paso más allá en su relación, quizás pensando en compromisos más serios como el matrimonio o incluso en formar una familia, un anhelo que muchos han intuido por su carácter protector y hogareño, Demet Özdemir, al parecer, aún se encontraría en una etapa de consolidación profesional donde la estabilidad de una relación de ese tipo, con las responsabilidades que conlleva, podría representar un obstáculo o, al menos, una distracción para sus metas actuales. Esto, queridos, es lo que a menudo se conoce como tiempos diferentes o objetivos de vida divergentes, y puede ser una causa de ruptura devastadora para cualquier pareja, por muy enamorados que estén, cuando sus caminos vitales toman rumbos opuestos. Es fascinante ver cómo la línea entre la ficción y la realidad a veces se difumina tanto, como nos involucramos emocionalmente con las historias que nos cuentan en la pantalla, y luego, de repente, esa ilusión se rompe con una fuerza brutal y nos recuerda la cruda realidad. En Erkenci-Kuş, su historia de amor era un torbellino de pasión, de idas y venidas, de malentendidos que se resolvían con besos y abrazos apasionados que nos dejaban sin aliento. Nos vendieron la imagen de la pareja perfecta, de esos amores que nacen de la pasión y que logran superar todos los obstáculos, fortaleciéndose en cada adversidad. Y nosotros, los fans, nos compramos esa historia, nos enamoramos de ellos como pareja, no solo como actores individuales talentosos. Por eso, esta noticia es doblemente impactante. No es solo la ruptura de una pareja famosa, es el fin de un sueño para muchos de nosotros, la desilusión de ver que incluso las historias más idílicas pueden tener un final agridulce. Imaginen el escenario, mis amigos. Meses, quizás años, de estar conectados por proyectos, por viajes, por compromisos mediáticos que los mantenían en constante movimiento y bajo el escrutinio público. Es fácil perder el rumbo, es fácil que la rutina, las exigencias y las presiones externas, que son inmensas en el mundo del espectáculo, terminen por erosionar los cimientos más sólidos de una relación. Y en el mundo del espectáculo, estas presiones se multiplican por 1000. Cada movimiento es escrutado, cada gesto analizado, cada ausencia justificada o no, se convierte en tema de conversación. No es una vida fácil, y requiere una fortaleza, una paciencia y una conexión inquebrantables para que una relación prospere en medio de todo ese caos y constante exposición. Lo más triste de todo esto para muchos de sus seguidores, es que veían en ellos esa chispa que trasciende la pantalla. No era solo la actuación, era la manera en que se miraban, la complicidad que transmitían, la naturalidad con la que interactuaban. Parecía algo genuino, algo que iba más allá del guión, una conexión profunda y auténtica. Y cuando esa chispa se apaga, deja un vacío enorme no solo para ellos, que pierden una parte importante de sus vidas, sino también para quienes admirábamos su unión y nos inspirábamos en su aparente felicidad. Se han compartido muchísimas fotografías de momentos felices, de viajes románticos, de sonrisas radiantes que parecían eternas. Y ahora, ver cómo esos recuerdos se convierten en el vestigio de un amor que ya no existe, en ecos de un pasado que ya no se repite, es, agridulce, una mezcla de nostalgia y melancolía. Sin embargo, es importante recordar, y esto es fundamental, que a pesar de la tristeza que pueda generar esta noticia en muchos de nosotros, tanto Kanyaman como Demet Özdemir son personas. Son profesionales dedicados que están viviendo sus vidas y tomando decisiones que consideran las mejores para su futuro, para su bienestar y su crecimiento personal. La vida, como les digo siempre, tiene sus giros inesperados, y a veces, lo que parece el final de una historia, es en realidad el comienzo de algo nuevo, una oportunidad para redefinir el camino y descubrir nuevas facetas de uno mismo. Quizás este sea el momento para que ambos emprendan nuevos caminos, para que crezcan individualmente, para que se redescubran y, quién sabe, quizás en el futuro, ambos encuentren la felicidad nuevamente solos o con nuevas personas que lleguen a sus vidas. La comunicación oficial, aunque escueta y muy diplomática, ha sido clara en su mensaje: por mutuo acuerdo, hemos decidido poner fin a nuestra relación. Agradecemos el cariño y respeto de nuestros seguidores en este momento. Es un comunicado típico diseñado para minimizar el impacto mediático, proteger lo que queda de su privacidad y enviar un mensaje de unidad a sus fans. Pero en la era de las redes sociales y la información instantánea, donde cada detalle es analizado y cada silencio interpretado, es casi imposible mantener un halo de misterio completo.
Los rumores seguirán circulando, las especulaciones continuarán y nosotros, como espectadores y admiradores, estaremos aquí para seguir cada paso de sus carreras, esperando verlos brillar, cada uno por su cuenta, en sus futuros proyectos. Es un recordatorio para todos nosotros de que detrás de las cámaras, detrás de las historias de amor que nos cautivan y nos transportan a otros mundos, hay personas con sus propias luchas internas, sus propias decisiones importantes y sus propios caminos vitales que a veces se desvían. La fama, el éxito, la exposición mediática constante, todo eso tiene un precio. Y a veces ese precio se paga con la intimidad, con la tranquilidad, con la posibilidad de vivir un amor en relativa paz, y como hemos visto hoy, incluso con la ruptura de un amor que parecía indestructible. Así que, mis queridos amigos, hoy cerramos este capítulo de la historia de Can Yaman y de Method Demir, una historia que nos ha dado tantos momentos de alegría, de ilusión y de pasión compartida, tanto en la ficción como en lo que creíamos que era su realidad. Es un fin, sí, un final para esta etapa, pero también es un nuevo comienzo para ellos, una puerta que se cierra para abrir otras. Nosotros, desde aquí, desde el show del espectáculo, solo podemos desearles lo mejor en sus futuros proyectos profesionales y en sus vidas personales. Que encuentren la felicidad, el éxito y la realización que merecen, tanto en sus carreras como en sus corazones. Y ahora, antes de despedirnos, me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta noticia que ha sacudido el mundo del espectáculo. ¿Les ha sorprendido tanto como a mí? ¿Qué opinan sobre los motivos que se rumorea han llevado a esta ruptura? ¿Creen que la fama y la vida pública son inherentemente incompatibles con las relaciones sentimentales sólidas y duraderas? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones, sus reflexiones y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha parecido interesante y han disfrutado desgranando esta noticia conmigo, por favor, no olviden darle un gran asterisco me gusta a este vídeo, asterisco compartirlo con sus amigos que también siguen a Can y Demet, y por supuesto, si aún no lo han hecho, asterisco suscríbanse al canal. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir trayéndoles las noticias más impactantes y los análisis más profundos del mundo del espectáculo. Muchísimas gracias por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas, más análisis y más historias que te dejarán sin aliento. Adiós, amigos.